complicado decidirse porque toda la palabra es buena y toda nos da gran enseñanza. Pero estaba intentando ver un poquito más dónde está la iglesia para poderles dar lo que más necesitan. Y el hermano Timoteo me dio una idea genial, me dio 3 opciones y una de ellas fue primera de Pedro. Al principio, cuando repasé otra vez por 1000 veces, dije no, primera de Pedro no. Pero luego viendo más de cerca dije, wow, si cada versículo va a ser un sermón, creo que merece la pena empezar por primera de Pedro. Recomiendo que vayáis leyéndolo para que os hagáis más familiarizados, estéis más familiarizados con Jesucristo. Bien, estamos en Colosenses, capítulo 4, y estamos en la recta final de este libro, de esta preciosa epístola, y estamos ahora ya viendo los versículos 7 hasta el 18. Vamos a leerlo juntos. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañera de prisioneros, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si puede a vosotros recibirlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos. Amén. Padre, esta epístola que tú inspiraste a través del Espíritu Santo, para mí ha llegado a ser muy personal, muy querida, una fuente de inspiración, una base, Señor, para mi forma de vivir, para nuestra forma de vivir como iglesia. Nos has dado instrucciones valiosas de cómo morir a la carne, cómo vivir en el poder del Espíritu Santo, cómo lo importante que es tener a Cristo, no como alguien importante en nuestra vida, sino como preeminente, lo más importante. Y sabemos, Señor, que cuando tú eres lo más importante en nuestra vida, todas las cosas funcionan mejor. Y llegamos, Señor, pasamos por ese capítulo 3 al final, cuando nos das mandamientos a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los siervos, a los amos. Y lo vimos ahí, Señor, como ahogándonos, porque es una tarea muy complicada, no lo podemos hacer en la carne. Pero nos ha dado también los recursos, el estar llenos de tu palabra, el orar en todo tiempo, el depender, tener una dependencia del poder del Espíritu Santo, nuestro Consolador. No nos has dejado solos. Y llegas a este punto, Señor, en el que cerramos la epístola y, como es costumbre en el apóstol Pablo, hace mención de una serie de nombres que al principio solo son nombres,
quizá difíciles de pronunciar, pero que al mirar más de cerca encontramos que eran grandes hombres de Dios, hombres que estuvieron al lado del apóstol Pablo para las duras y para las maduras, entre tiempos buenos y tiempos muy difíciles. Por lo tanto, podemos sacar de aquí lecciones para nosotros. Pues, Señor, vamos a ver 4 categorías de personas, y en alguna de ellas nos vamos a ver reflejados. Ayúdanos, Señor, para que al ver dónde estamos, si es en buena posición, podamos darte a ti la gloria. Y si estamos en mala posición, podamos detectar el problema, resolverlo y ponernos en orden. Guíame ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé fortaleza y nos hable de una forma clara hoy, en Cristo Jesús. Amén. Vimos ya desde las 2 últimas semanas algunos de los nombres mencionados aquí. Curiosamente se mencionan 6 asociados en el ministerio: Aristarco, Marcos, Juan Marcos, Jesús el Justo. Estos eran judíos. Y luego tenemos a Epafras, Lucas y Demas. Pero se mencionan, voy a dejar a Arquipo y a Ninfas al final del todo, porque creo que también hay un mensaje muy bueno para todos, sobre todo aquellos que estamos trabajando en el ministerio. Hemos visto a través de estos últimos versículos, hermanos, que el apóstol Pablo no solo fue un gran misionero, sino fue también un gran hacedor de amigos. El miércoles pasado tuvimos aquí un buen grupo de hermanos y todos con nombres complicados. Y cuando llegó el momento de mencionar a algunos que iban a ir de viaje, a Metodi, a Yoichi, todos dijeron, ¿qué? Y tuve que repetirlo 3 veces. Es una iglesia internacional y por lo tanto los nombres van a ser difíciles de acordarse de ellos. Pues imagínate con el apóstol Pablo viajando por toda Asia, por Europa, por tantos sitios, llegando a tantas personas. Él hace mención de más de 100 personas en sus epístolas. Y esto me hace ver que, hermanos, el apóstol Pablo era una persona que era cuidadoso de los detalles. Se acordaba de las personas, pero también no solamente se acordaba de las personas, sino también de sus hechos. Vimos hace 2 semanas el primer grupo, viene en el versículo 10 y 11, los que se quedaron, mirar conmigo versículos 10 y 11, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle, y Jesús, llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, que me ayudan en el reino de Dios. Estos hermanos fueron muy importantes en el ministerio, en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Y de todos ellos, creo que el que más me llamó la atención fue Aristarco, un hombre muy complicado, sobre todo para acordarse de él, pero le vemos que estuvo involucrado en muchas áreas del ministerio de Pablo. Estuvo en el motín en Éfeso, estuvo con Pablo en el largo viaje a Roma, estuvo en la tormenta, en el naufragio, estuvo incluso voluntariamente, estuvo en prisión con el apóstol Pablo. Aristarco, hermanos, para mí es un modelo a seguir. Y ojalá todos nosotros buscáramos estos modelos. Y no muchas veces los que buscamos en los que menos hacen, en los que vienen tarde, en los que no se comprometen. Y bueno, esto es así fue en mi iglesia. Bueno, esos no son los modelos bíblicos que debemos imitar. Vimos a Marcos, un personaje complejo. Empezó bien, luego siguió mal y luego al final terminó bien. Y le vemos, hermanos, como uno de los héroes de las Escrituras, de la fe. Un hombre que sí tuvo sus tropiezos, que tuvo su caída y que retrocedió en un momento vital en el ministerio del apóstol Pablo, pero que luego aprendió, supo levantarse y ponerse al lado de los grandes hombres de la fe, convirtiéndose así al final como en uno de los grandes de la fe, hasta el punto de que tenemos sus escritos en la palabra de Dios. Y Jesús el Justo, de este se menciona muy poco. Solo se dice que Él me ayuda en el reino de Dios.
y me ha dado mucho consuelo. No se menciona nada más. Pero hermanos, gracias a estos que, aunque solamente se mencionan una sola vez, son importantes para el cuerpo de Cristo. Puede que tú digas, pastor, yo no soy predicador, yo no soy bueno enseñando, no soy bueno para la escuela dominical, yo no tengo talento delante de la gente, pero soy sensible y veo cuando una persona duele. Y no sé, pero mi corazón siente compasión por esas personas, me siento movido a acercarme a esa persona, para estimularles, para animarles, para, como dice la palabra en Hebreos 10, para provocarles al amor y a las buenas obras. Gracias a estos hombres como Justo o Jesús, que la obra pudo continuar. Y la semana pasada nos quedamos con Lucas, el médico amado, le llama Pablo, inseparable del apóstol Pablo. Un hombre, hermanos, que estuvo con Pablo constantemente, quizá más que nada por los problemas de salud que tuvo el apóstol Pablo. Si fuese esa la razón, amén. Pero si no lo fue, hermanos, aún se le debe reconocer, porque, hermanos, con un hombre con una profesión como médico en la medicina, podía haber ganado mucho más estando fijo en un sitio, pero ahí le vemos con Pablo viajando a Jerusalén, viajando a Roma más tarde y terminando con Pablo. Lucas permaneció con Pablo hasta el fin de su vida. Dice ahí en 2 Timoteo 4, versículo 10, dice, solo Lucas está conmigo. Yo ya mi día ya ha llegado y ya sé cuándo voy a ser eliminado, pero Lucas está conmigo. Así que vamos a listar con Marcos, Lucas, Jesús. Estos fueron de los que se quedaron, los que estuvieron ahí pegados al lado del cañón. Y el que vamos a mirar hoy es un personaje muy especial para mí, Epafras. ¿Os acordáis que empezamos con Epafras? Otro de sus nombres difíciles. Seguramente nunca llamarías a tu hijo Epafras. Pero después de que estudias su testimonio, lo que él hizo, el nombre, hermano, se hace bello, se hace extraordinario. Muchas veces damos nombres a nuestros hijos no por el nombre en sí, sino por las hazañas que cumplieron. Gabriel, cada uno de los hijos que ha tenido, los ha dado nombres pensando no en el nombre, sino en lo que había detrás del nombre. Esdras, Salomón, y ahora el menor, me estaba estando como mi madre. Kairos, perdón. Cuando solamente tenía un nieto no era un problema. Ahora que tengo 11 y se convierte en un problema. Imagínate cómo se va a poner cuando empiecen a venir los bisnietos. Bueno, yo les voy a poner número. Será más fácil para mí. Y aunque no me acuerde muy bien de los nombres, porque la memoria me falla, ya os he dicho que uno de mis grandes problemas es acordarme de los nombres, pero hermanos, no me olvido de sus caras y no me olvido de los detalles en su vida. Bueno, este hombre en particular, destaca aquí por su celo en la oración. Miramos el versículo 12 y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, mira lo que oraba, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por los que están en Hierápolis. Hermanos, Epafras tenía mucha cobertura. Le conocimos al principio, ¿os acordáis? Porque parece ser que fue Pablo el que le guió a Cristo hasta cuando estuvo en Éfeso. En el capítulo 19 vemos cómo Pablo se quedó en Éfeso durante unos años, y durante ese tiempo fue el que allí fue en Éfeso donde encontró a Epafras y algunos otros, y estuvo allí 2 años discipulándolos. Llegó un momento en que Epafras tenía que volver a su pueblo natal, que era Colosas. ¿Y qué hizo cuando una vez que fue salvo? Pues compartir el Evangelio, ¿amén? Amén. Quizá
no era un hombre de grandes conocimientos, aunque yo creo que 2 años bajo la enseñanza del apóstol Pablo ya puedes aprender mucho. Pero vemos que este hombre destacó uno por su capacidad de hacer evangelismo, por su compasión por los perdidos. Y luego por su celo para que estos creyentes estuvieran firmes, perfectos y completos. Su oración constante era esa, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, hemos conocido a Epafras. Vimos que posiblemente no solamente fundó la iglesia de Colosas, un pueblo muy pequeño. Si fueses hoy a Turquía y llegases a la zona donde supuestamente estuvo Colosas, no vas a ver nada más que un montículo. No hay nada, no hay nada. Vas a ver otras ciudades y ya por ello Marisa y yo estuvimos allí, hay muchas ruinas. Cerca de las ruinas tienes lo que llaman el castillo de algodón, y es una zona preciosa. Hoy en día vas a ver los globos volando por el horizonte intentando captar toda la riqueza que tiene la zona. Pero lo que vemos de este Epafras es que no se conformó solo con llevar el evangelio a Colosas. Estas 2 ciudades que en coche llevarían unos minutos, pero andando podrían haber llevado varias horas. Ahí estuvo Epafras. Y Epafras no solamente oraba por los creyentes que estaban en Colosas, para que estuvieran ¿qué? Firmes, perfectos y completos, sino también para que estas personas, o sea, otras zonas como fue Laodicea e Hierápolis, también llegasen a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Y aquí le vemos ahora en Roma, al lado del apóstol Pablo, pidiendo por todos estos hermanos. Ahora dices, ¿qué motivos tuvo Epafras para compartir el Evangelio? Bueno, en esta epístola se nos dan varias pistas y quiero que lo veáis conmigo lentamente. Mira lo que dice en versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. No puedes recibir un título mayor como cristiano. ¿Tú quién eres en la iglesia? Un siervo del Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos enseñó a ser siervos. El domingo pasado prediqué un mensaje con el título Hombres de la toalla. Yo quise cambiarlo con el hombre de la mopa, de la fregona, porque últimamente he estado fregando mucho agua que ha inundado en la iglesia. Hombres de la toalla. Les dijo, os doy ejemplo para que sigáis. Y el que quiere ser mayor en el reino de Dios, que se ponga la cola, que sea siervo de todos. Epafras entendió esto, hermanos. Entendió que fue salvo no para ser servido, sino para servir. Me pregunto cuántos están aquí esta mañana que han comprendido esto. Señor, yo voy a la iglesia porque me gusta, porque me tratan bien, porque todo eso está fantástico. Ojalá seamos una iglesia amable, una iglesia cariñosa, una iglesia que sabe dar hospitalidad a las personas. Pero el mejor título, la mejor cosa por la que la gente debe de conocerlo es porque somos siervos del Señor Jesucristo. Pablo llamó a este individuo, nuestro querido, consiervo y fiel ministro, fiel servidor, uno que ministra a Cristo, uno que está dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, se ve claramente que Epafras amaba al Señor Jesucristo y quería servirle, y quería compartir su mensaje. El Señor había cambiado su vida y quería que otros experimentaran esos cambios. Epafras también creía en el ministerio de la iglesia local, en el trabajo en equipo con otros discípulos de Cristo. Cuando dice ahí consiervo, significa uno que está al lado de otro siervo. Pablo dice, yo soy un siervo, ¿tú qué eres? Yo a tu lado. Dime, ¿qué quieres que haga, Pablo? Pues mira, yo estoy aquí atado a la prisión, pues voy contigo a la prisión para ministrar tus necesidades, para ayudarte, para consolarte. Pablo, cuando estuvo, hermanos, preso, no creéis que estaba parado. Él estaba muy activo. Y Epafras lo entendió y dijo, pues, ¿cómo puedo yo potenciar
el ministerio que Dios está haciendo a través de Pablo? Pues ayudándole, no buscando mérito, no buscando protagonismo. Mira, si quieres ser un cristiano que busca protagonismo, esta iglesia no es tu iglesia. Te puedes levantar si quieres y marcharte. No lo hagas, ¿vale? Porque lo que quiero es que aprendamos todos a ser así. Que vengamos a la iglesia diciendo, ¿cómo puedo yo ser una bendición a mi hermano que está al lado? A ese que nunca me dice hola. A esa persona que es tan antipática, ¿no? Yo quiero ser dulzura a esa persona. Yo quiero motivarle. O vais a hartar de mí por mencionar tanto a Marisa. Pero hermano, yo cuando voy con ella, va sembrando dulzura. Os lo digo en serio. Tengo las mejores. Si tú crees que tiene la mejor esposa del mundo, no, la tengo yo. Es una mujer extraordinaria que dice, yo existo para hacer a los demás feliz. Digo, Marisa, no te mueras nunca, porque yo te necesito. Yo quiero morirme antes que tú. Dice, vale, pues tú muérete primero. Hermano, Epafras era de ese tipo de persona que estaba allí listo para facilitar que las personas llegaran a conocer mejor a Dios. Y le llama consiervo, uno que sirve a Cristo. Y la mejor manera como Epafras podía servir al Señor era orando por los que estaban incluso lejos. Y dirás, ¿y cómo sabía Pablo esta cualidad de Epafras? Porque estaban en la misma prisión. Oraban juntos. Muchas veces cuando Pablo no estaba orando, oía a Epafras orando. Y Pablo conocía la situación de Heliópolis, de la Odisea y de Colosas, por lo que oía, no solamente del testimonio que trajo, sino por lo que oía a Epafras orar. Ya está orando por lo mismo de siempre, para que sean firmes, para que estén perfectos y completos en todo. Epafras está orando para que los hermanos sean conformados a la imagen de Cristo. Sus oraciones, hermanos, eran bastante distintas de las que muchas veces hacemos nosotros. Porque dice, en todo lo que Dios quiere, oraba conforme a la voluntad de Dios. No, hermanos, orar por mí porque yo tengo esta situación y tengo esta necesidad y yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, lo cual no hay ningún problema en hacerlo, hermano, pero si tú te sentaras a orar un miércoles con Epafras, oirías una oración que se ajustaba a la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo suena una oración que se conforma a la voluntad de Dios? Solo tienes que leer la palabra de Dios para ver lo que Dios quiere. Hermanos, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo, agradable a Dios. Presentaros ante Dios de esta manera. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Epafras decía, yo quiero la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, necesito conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Es una de las principales razones por las que debemos leer la palabra de Dios, ¿sabes? Para conocer lo que dice Dios y así transformar nuestra mente, transformar nuestras ideas. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, venimos como un paquete de popurrí. ¿Sabes lo que es un paquete de popurrí? Una vez vas a la tienda, compras una bolsa de panchitos o popurrí, ¿no? Y tienes ahí un poquito de todo. Así venimos nosotros. Y lo que el Señor quiere hacer en nosotros es ir transformando lo que hay dentro. Para que solo encontremos Cristo, 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 Cristo en todo. Porque esa es la perfección. No podemos ir más allá de la perfección, que es Cristo. Ahora dirás, ¿y cómo sonaban? ¿Y qué es lo que pedían? Pues
Pablo nos da varias pistas. Fijaos en el versículo, cómo oraba Epafras. Nos da varias pistas. En el versículo 12 dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, que es la primera palabra que viene después de Cristo. Siempre. Siempre. Es decir, sus oraciones eran constantes. Y yo creo que esto lo aprendió del apóstol Pablo, porque si miráis en el capítulo 1, os vais a dar cuenta de que Pablo oraba de esta manera. Mirad conmigo rápidamente el capítulo 1, versículo 9. Y de por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, que seáis llenos. leer, de contar las veces que sí, se lee, que vemos aquí la palabra todo, ¿vale? Ir contando. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra toda en Colosenses? 35 veces. Y aquí tiene que ver con el Señor no quiere un poquito para nosotros, quiere todo para nosotros. Cuando hablamos de rendirnos al Señor, todo, no es porque vayamos a hacer a Dios más rico. No le podemos hacer a Dios más rico. Es para que nosotros seamos enriquecidos. Epafras no solo oraba cuando le apetecía, como lo hacen algunos cristianos, tampoco oraba cuando se le pedía que orase, o cuando otros creyentes oraban. Estaba siempre orando y orando correctamente. Y nota la siguiente forma como oraba, no solamente constantemente, siempre. En el versículo 2 nos da otra pista. Mira, y oró fervientemente, siempre rogando como encarecidamente por vosotros. Esa palabra merece la pena estudiar. Si tuviera aquí el hermano Clay, nos daría una lección extraordinaria de lo que, dónde se encuentra esa palabra y qué significa. Yo no puedo hacer eso porque me quedaría sin tiempo. Pero me llama mucho la atención, porque esta palabra habla de trabajo ferviente, de trabajo agonizante. Está relacionado con la palabra que se usa para describir la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el huerto. ¿Cómo oraba el Señor? En Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Intensamente, encarecidamente. Todo esto da la impresión de que la oración era, para Epafras, era un asunto muy serio. Era, si buscas ilustraciones, encontré una muy buena, decía esta ilustración, este comentarista, la palabra griega de la que sacamos la palabra intensamente se usaba para describir a los atletas a medida que se entregaban por completo a sus deportes. ¿Has visto alguna vez las Olimpiadas? A mí me llama mucho la atención. ¿Has visto alguna vez un triatlón? Mira, ¿qué significa eso? Pues son 3 pruebas deportivas, hermanos, que son, le llaman la prueba de hierro, es el triatlón del hombre de hierro. No sé cuántos kilómetros, primero me parece corriendo, luego en bicicleta y luego nadando. Si eres capaz de terminar, has entendido lo que es intensidad. Yo llamaría a Epafras un atleta espiritual. Si pusiéramos el mismo entusiasmo que a veces ponemos en el deporte, si lo pusiéramos en nuestras oraciones, veríamos cambios mucho más importantes. Él oraba, hermanos, intensamente, oraba fervientemente. Era un hombre que era capaz de ponerse en oración, hermanos, y luchar en oración. No que la oración tiene que ser una lucha, pero es que es una lucha porque quieres algo intensamente, ¿no? Y lo que quieres no es algo tuyo, es lo que quiere el Señor. Eso, ahí está la clave. No es lo que a mí, lo que yo necesito,
sino lo que Dios quiere. Cuando nuestras oraciones pasan de lo que yo quiero a lo que Dios quiere, habemos aprendido una lección muy importante. Epafras no oró por todo el mundo en general, sino por personas particularmente, de forma particular. Centró su intercesión en los santos que están en Colosas. Y viendo cómo era Epafras, no me sorprendería nada que orase por ellos por nombre. No sé si esto lo aprendió del apóstol Pablo, pero él, hermanos, tenía interés en el hermano Luke. ¿En qué área necesita Luke? Pues yo quiero que el hermano Luke sea ¿qué? Completo, firme y perfecto. Dirá a su esposa, amén. Oraba por el hermano Clayton. Señor, ahora te pido por el hermano Clayton. Y luego ya, ahora con detalle. O sea, porque te metes ahora en lo que él realmente necesita para ser eficaz en su ministerio. Pido por el hermano Juan. Hace poco perdió a su esposa. No la perdió, realmente la tiene en el cielo. A remedios. Cuando Juan tenía remedios, ahora ya no tiene remedios. Era capaz, hermanos, me gusta bromear para ver si estáis prestando atención, pero era capaz de orar por una persona y conocer sus debilidades y las cosas que necesitaban. ¿Para qué? Para ser perfectos, firmes y completos. Y oraba no solamente por la iglesia, los hermanos que estaban en Colosas, sino por las otras dos iglesias. Y seguramente oraba también por los hermanos que tenía ahora alrededor suyo. Oraba, hermanos, constantemente, intensamente, personalmente. El versículo 2 dice, por vosotros. Y yo creo que Pablo llegó a conocer a los hermanos de Colosas, de la Odisea y de Tiriápolis. ¿Os dais cuenta de que para mí los nombres no? Pero oraba por ellos, hermanos, sabiendo que ellos necesitaban solución, necesitaban ser conformados, ser santos, que podían luchar contra ese paganismo que estaba circulando por esa zona, ese sincretismo, ese gnosticismo, ese pupurrí de ideas falsas que querían introducirse en las iglesias. Oraba por ellos para que se dieran cuenta de que esas ideas no las podían abrazar, de que tenían que mantenerse firmes en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Y quiero que veáis otra cosa. Oró específicamente, el versículo 12 dice, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. No sé si este Epafras es el mismo que vemos en Filipenses 2, 25 al 30. Ahí se menciona uno llamado Epafrodito. Si lees Filipenses 2, 25 al 30, verás que este Epafrodito tenía un mismo espíritu que Epafras. Puede que fuese el mismo. Se molestó incluso cuando los hermanos supieron que había estado enfermo a punto de morir, porque no quería preocuparles. Se molestó. No le diga que estoy enfermo. Pablo, Epafrodito, ya se lo he dicho. Ahora tengo, no solamente la enfermedad, ahora tengo que preocuparme de que están preocupados. Oró, hermanos, específicamente, por cuestión del tiempo, porque en 15 minutos van a estar los hermanos entrando. Oró también sacrificialmente, con solicitud. ¿Sabe qué significa esto? Con gran celo. Si unimos las palabras encarecidamente y gran solicitud, conseguimos una mezcla poderosa en la oración. Ese tipo de oración cuesta trabajo. No es una oración casual. No es porque tengo que orar. No, es una oración que realmente quiere presentar a cada uno de nosotros delante del trono de gracia y decir, Señor, por favor, esta persona necesita tu ayuda. Tú me la diste a mí en el momento dado, pero mi hermanito aquí, mi hermana allí, todos estos hermanos necesitan ayuda. Bueno, hermanos, oremos personalmente, es decir, por personas. No digamos, Señor, bendice a la iglesia.
Si tienes poco tiempo, quizás lo debas hacer, pero si tienes más tiempo, deberíamos hacer un tiempo especial para la oración. Deberíamos meternos mucho más profundo en esas aguas de la oración. Hermanos, el tiempo se me va, pero quiero decirles, hermanos, que para mí, no solamente los hombres que se quedaron son importantes, se convierten para mí en modelos a seguir, sino hombres de oración como Epafras se convierten también en alguien que yo quiero ser. ¿De quién aprendió esto Epafras? Yo estoy seguro que lo aprendió de Pablo. ¿De quién vamos a aprender estas cosas, hermanos? Pues empecemos aprendiéndolo de la palabra de Dios. Dirás, pastor, ¿tú has llegado ahí? No, pero quiero. Y ojalá, hermanos, estas lecciones que estamos viendo nos ayuden tanto a vosotros como a mí a orar de una manera que realmente llame la atención de Dios. Que digan, pues, mira, está pidiendo lo mismo que yo he puesto en la palabra de Dios. Él tiene los mismos intereses en las personas que yo tengo. ¿Sabes? Ese tipo de oración Dios las escucha con mucha atención. Cuando las oraciones más bien son yo, mi, ahí es donde la cosa se pone mal. Debemos aprender de estos hombres. Y la semana que viene la cosa torna un poquito gris, porque se menciona a Demas. Quiero que me digas de este pasaje qué se dice bueno de Demas. No lo voy a dejar ahí nada más. Punto. Pablo se está deleitando en mencionar a personas y sus logros, pero llega a Demas y dice, os saluda Demas. Y dice, ¿qué está pasando con Demas? No puede decir nada bueno de él. Vamos a hablar de Demas la semana que viene. Ojalá, hermanos, ojalá no nos identifiquemos con Demas. Y hay otro ejemplo que tampoco es un buen ejemplo, Arquipo. Vamos a ver que Arquipo perdió el celo, perdió el entusiasmo por el ministerio. Algo pasó en la vida de Arquipo, que Pablo tiene que hacer un alto al final de la pista y decir, Arquipo, ¿qué? Una vez veo a los niños, ahora tenemos con nosotros a Caleb, a Mijael y a Rebe, cuando tenemos que orar por la noche, después de que María se les ha dado 1 hora de paseo, vienen así y se sientan. Digo, bueno, chicos, vamos a orar porque es hora de acostarse. Y están, digo, venga chicos, vamos a orar. Y hacen aquí. Digo, chicos, hay que orar. Más o menos, esta es la idea de Pablo con Arquipo. Le está llamando la atención y dice, no es hora de tirar la toalla. Hay que seguir trabajando. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por estos nombres y el testimonio que nos dan. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder ser imitadores de ellos como ellos fueron imitadores de ti. Hazlo en mi vida, Señor, más y más. Ayúdanos, Señor, a ser todos, sin excepción, ser conformados a la imagen de Cristo. La imagen excelente del cristianismo es Cristo. Ayúdanos, Señor, para que cuando digan, mira, por ahí va un cristiano, tengan razón para decirlo. Y no solamente por el hecho de que nosotros nos hemos denominado cristianos, sino porque pueden ver algo en nosotros que nos identifica con Cristo. Que hoy sea la oración, que sea la perseverancia en el servicio, pero que nunca sea, Señor, la pereza, el descuido, el habernos dado por vencidos. Ayúdanos a mantenernos siempre a pie del cañón. Ayúdanos, Señor, a seguir estos ejemplos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.